director del Hospital Fernández. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, un gusto tenerlo al aire. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Doctor, mire, lo voy a vincular con un hecho porque hace un ratito pasamos imágenes del Polaco, un cantante que se detuvo ante un control de tránsito donde le hicieron un examen o un test de alcoholemia, dio negativo y él felicitó a los agentes de tránsito porque le dijo, la verdad, está bien lo que están haciendo. Los felicito porque manejamos un arma, algo muy repetido, pero que no está de más decirlo. Cuando uno maneja un vehículo, maneja un arma. Pero en ese caso digo, lo que valen los ejemplos, ¿no? Y qué bueno está recalcar qué pasa con la droga y qué pasa con el alcohol cuando se consumen. Bueno, usted sabe que trabajamos mucho durante muchos años para lograr una ley de alcohol cero al volante y en su momento en la ciudad de Buenos Aires habíamos logrado también que fuera un control del resto de las sustancias. De hecho, se controlaba marihuana, cocaína, derivados de la metanfetamina y psicofármacos, además del alcohol, porque si no era como muy injusto que se controlara exclusivamente el alcohol y cuando se detenía a alguien, por ejemplo, que había fumado marihuana y por ahí estaba en una condición similar, como el alcohol le da negativo, sigue conduciendo, entonces era muy bueno. Puntualmente usted me preguntaba, la verdad que lo que estamos viendo con el consumo de sustancias es muy, muy grave y las sustancias actúan y producen efectos muy graves sobre el cuerpo. Va a depender obviamente en muchos casos de la sustancia, de la cantidad ingerida y sobre todo si hay una asociación. Usted sabe que cuando se consume alguna sustancia pero se asocian otras, motivado muchas veces porque el consumo de una sustancia genera un efecto deseado por el que la quiere consumir, pero además genera muchos otros efectos que son como efectos adversos, efectos secundarios, para lo que toman otras sustancias. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, lo más frecuente es tomar alcohol o tomar algún tipo de tranquilizante para contrarrestar esos efectos. Ajá. Pero a su vez estas sustancias que se agregan generan otros y entonces entra en una escalada de consumo de sustancia, alcohol, psicofármaco, sustancia, alcohol, psicofármaco, que termina en un cuadro muchas veces de agresividad, de un cuadro de desorientación, de pérdida de contacto con la realidad, de paranoia, que pone realmente en riesgo la vida de la persona. O sea que en ese circuito se van incorporando drogas que terminan alimentando y pidiendo otra. Exactamente. La cocaína, por ejemplo, la gente que la consume por la euforia que genera, pero genera esta cosa de rigidez, el que se conoce como estar duro, que tiene que ver con la agitación que genera un cuadro de intranquilidad, mucha paranoia, que los consumidores contrarrestan, como les decía, con alcohol o muchas veces con clonazepam. Esto a su vez genera otros efectos adversos que entonces van tomando una y otra, y entonces obviamente genera no solo un cuadro de sobredosis, como muchas veces se lo conoce, sino que claramente un cuadro de intoxicación grave. Sí. A ver, hay muchos mensajes en redes, ¿no? Y lo hablamos con Víctor muchas veces aquí en vivo el sábado. Vi el mensaje de una joven, creo que estaba con una camiseta de la selección argentina, que dijo, yo estuve con él y sí, estaba drogado, pero como que parecía que era parte del momento lindo que estaba viviendo de exceso. Y digo, nunca puede ser un momento lindo porque puede terminar de esta manera, ¿no? Digo, en esa confusión que se vive a través de las redes a veces de que sí, parece que lo manejaba, pero en un momento dejó de manejarlo, ¿no, doctor? No, sin duda. Es frecuente que las personas que consumen sustancias estén convencidas que lo manejan, como el que fuma, que está convencido que puede dejar el cigarrillo cuando quiere, o el que bebe mucho y dice, no, yo tomo porque me gusta, tomo porque quiero, y en realidad ese creer forma parte de la enfermedad, ese creer que puedo dejarlo, sí, pero nunca lo vas a intentar, ¿no? Porque en realidad la sustancia va atrapando a la persona y hace que, por distintos mecanismos que se generan a nivel del cerebro, hace que esa persona no pueda dejar esa sustancia porque entonces aparecen unos efectos tan feos, tan desagradables para la persona que lo lleva automáticamente a volver a consumirlo. Esto es lo que suele pasar con las sustancias, claro que ilegales. Claro que hay distintas manifestaciones con distintas sustancias. No es lo mismo consumir cocaína que consumir ketamina, que es otra que está muy en boga hoy, o que consumir éxtasis, que muchas veces se consume
en ámbitos más sociales, más ligados a fiestas, por ejemplo, fiestas de determinado tipo de música, que en general son en bajas dosis y que pretenden ser o aportar a la diversión. Pero quiero aclararle que nosotros en el hospital vemos todo el tiempo gente fallecer por estas sustancias. Carlos, casi todas las semanas tenemos un fallecido por sustancias sintéticas. O sea, directamente, el vínculo es lo que había consumido de esa sustancia ilícita. Sí, sin lugar a dudas. El éxtasis, por ejemplo, genera un cuadro. Ustedes deben recordar lo que ocurrió, por ejemplo, en Time Warp, donde fallecieron 5 chicos, adolescentes muy jóvenes, y que a veces es dosis independiente. ¿Qué quiere decir? Porque es frecuente que lleguen 3 o 4 amigos al hospital y que digan todos consumimos un comprimido y no estamos así. Y hay uno que está muy grave. Bueno, también tiene que ver con muchas cosas. No todos los cuerpos reciben de la misma forma o tienen el mismo impacto en el cuerpo en la misma sustancia. Como estamos hablando de una sustancia ilegal, no podemos confirmar que cada comprimido tiene exactamente la misma cantidad. Hay comprimidos que tienen más, hay comprimidos que tienen más adulterantes. Estas sustancias frecuentemente tienen otras sustancias para estirar, para obtener un rédito económico mayor de parte del que la está produciendo y vendiendo. Entonces, hay personas que reciben una dosis mucho más alta que el compañero que tomó un comprimido exactamente igual en el mismo momento y que no tiene prácticamente efecto. Carlos Víctor Barone, buen día. El tema de... ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muy bien. Habían consumido esta droga nueva, entre comillas, que supuestamente le dicen la cocaína rosa, que en realidad es una droga sintética, si yo no tengo malentendido. Y dicen que justamente hay mucha proliferación de eso. Ustedes lo están viendo. Aprovecho obviamente el lugar donde estás vos, que es el Hospital Fernández, que es un lugar donde se recibe muchísimas de estas derivaciones. ¿Ustedes están viendo mucho más consumo de estas drogas sintéticas? Sí, claramente todas las sustancias vienen aumentando en el consumo en forma sostenida, excepto la cocaína, que es la única más o menos estabilizada en los últimos 15 años, podríamos decir. Todas las demás están en aumento. El tucio, cocaína rosa que vos mencionás, en realidad no tiene nada de cocaína, sino simplemente porque es un polvo rosado, porque tiene un colorante para diferenciarlo. Como se usa por aspiración, por eso lo llaman cocaína, pero es la asociación de dos sustancias. Una derivada de la metanfetamina, parecida al éxtasis, y la otra siempre es un alucinógeno que suele ser la ketamina. Estamos viendo muchos pacientes que consumen estas sustancias, generan muchos problemas, generan muchas arritmias cardíacas, muchos cuadros de agitación psicomotriz, gente que está totalmente excitada con un cuadro que muchas veces nosotros los médicos decimos una psicosis inducida, pero tenemos que tener en cuenta que hay veces que hay personas que tienen una enfermedad psiquiátrica de base que está compensada y que no la conoce o no la conoce su familia, y que frente al consumo de una sustancia se desestabiliza. Al desestabilizarse esa enfermedad aparece algo así como un cuadro de mucha agitación, paranoia, agresividad, y que bueno, que además que puede parecer un suicidio, pero por ahí no hubo una intención de esa persona de suicidarse. Pero como tiene una pérdida total de la realidad, bueno, no sabe cuándo se está poniendo en riesgo y puede o caerse de un balcón o terminar ahogado dentro de una bañera, como hemos tenido casos conocidos que tienen que ver con esto, ¿no? Doctor, ¿qué hay de la marihuana? Porque digo, hay que brindar mensajes claros, ¿no? En todo sentido. Muchas veces quizás empieza el consumo de algún tipo de droga como un juego, como una distracción o porque lo hace el de al lado y después... Nosotros lo vemos, el inicio del consumo de sustancias lo vemos siempre en el alcohol. La gente comienza con el alcohol, muchas veces bajo los efectos del alcohol se dice que sí a situaciones que se hubiera dicho que no, y entonces aparece el consumo de sustancias que son, entre comillas, como antes se definían, más duras. En realidad es una mala definición, pero esto la gente lo entiende claramente. Entonces se va escalando. La marihuana es una sustancia muy instalada en nuestra sociedad, lamentablemente, banalizada, subestimado su efecto. No hay ningún efecto benéfico del consumo de marihuana. De hecho, fumar, ya el hecho de fumar es malo, porque el pulmón no está preparado para recibir humo, ni el humo, que tiene 7000 sustancias químicas distintas, de algunas de ellas cancerígenas,
ni por la temperatura a la que ese humo entra junto con el aire que se respira, el que está fumando, y eso ya de movida genera alteraciones en el pulmón. Doctor, disculpe, entonces, usted acaba de decir nunca y en ningún caso no hay ningún resultado o hecho benéfico del consumo de marihuana. Absolutamente no. Claramente es totalmente distinto cuando hablamos de cannabis medicinal. La planta de marihuana, la planta de cannabis, tiene 400 productos químicos, la planta. Uno de ellos es el que se extrae para producir un medicamento, que es el cannabis, lo que conocemos como cannabis medicinal. Uno solo. Por lo tanto, cuando se fuma en muchas otras sustancias que son muy nocivas para la salud. El cannabis, cuando se lo extrae y se lo procesa como medicamento, sabemos que es muy bueno, por lo menos para 3 enfermedades y potencialmente para varias más, pero eso aún está en estudio. Doctor, ¿a quién debe recurrir una persona que empieza a tener señales de que ya esa adicción entró en un terreno más peligroso que lo que fue inicialmente, ¿no? Haber empezado a consumir determinada sustancia. Mire, hay muchos lugares donde poder recurrir. Lo importante es que cuanto más temprano se consulte, más probable es que se pueda salir, se pueda recuperar. No hay duda de que en todos los casos es posible recuperarse. Nunca hay que pensar que alguien está perdido por una sustancia. No, en todos los casos hay que intentarlo. El Hospital Fernández es una opción, hay una red de adicciones en la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos centros, casi todos los hospitales generales tienen algún lugar o algún profesional psicólogo, psiquiatra que los asista. La Cedronar claramente es un lugar donde llamar, y en todo el país hay centros, en cada provincia hay algún centro relacionado o a la Cedronar o a las direcciones de adicciones y salud mental de las provincias, así que en todo el país hay lugar donde consultar. Una consulta más, Carlos. No sé si es una adicción, pero hay un consumo mucho más elevado de medicamentos. La automedicación creo que se elevó, es más, algo leí en estos días, y la verdad que creo que es algo que también podríamos dar un mensaje bastante claro en lo que es automedicarse, ¿no? Víctor, mira, automedicarse es... ¿Perdón? Vos recién nombraste el clonazepam y me acordé de eso, por eso te lo pregunto. Claramente, la automedicación siempre puede ser problemática. Una cosa es frente a una cefalea tomar un ibuprofeno, tomar un paracetamol, y otra cosa es tomar 2 o 3 todos los días. Cuando la automedicación es responsable, no hay problema, pero uno frente a una medicación de un producto de venta libre, como se lo conoce, puede consultar al farmacéutico y este lo va a asesorar en el momento de la dispensa. Si no, hay que consultar al médico. El problema que tenemos con la autoprescripción, que son aquellos medicamentos que son de venta bajo receta, como por ejemplo el clonazepam, el alprazolam y el lorazepam, que son los más consumidos en nuestro país y que nos hacen ubicar primero en el consumo de psicofármacos de toda América, primeros en el consumo de psicofármacos, eso realmente puede generar problemas. Ustedes saben que las benzodiazepinas, como se conoce el grupo al que pertenecen el clonazepam, el lorazepam y el alprazolam, pueden provocar depresión si son tomados sostenidamente y en altas dosis por más de 3 meses. Por lo tanto, deben ser siempre controlados por un médico, prescritos por un médico, y uno siempre debe recordarle al médico cuánto hace que lo está tomando. Doctor, la experiencia de consultorio marca que los jóvenes en algún momento toman conciencia, o en tal caso, ¿qué campaña se puede hacer? Porque este es un flagelo mundial, ¿no? ¿Qué campaña es efectiva? La de la recomendación lisa y llana, como usted está diciendo, acerca del efecto que producen las distintas drogas. ¿Qué hay que hacer? Gracias por la pregunta. Llevo muchos años tratando de convencer a los dirigentes políticos nuestros de que si seguimos haciendo lo que venimos haciendo y nos va mal, vamos a seguir fracasando. Cuando uno mira las políticas exclusivamente de lucha contra el narcotráfico, es decir, cuando tratamos de luchar contra la oferta de sustancias, esta idea de que si barremos de sustancia el mundo va a dejar de consumir, fracasó. Hace más de 100 años que Estados Unidos la aplica. El presupuesto norteamericano en lucha contra el narcotráfico es enorme y no hay a ningún país que le vaya tan mal con el consumo de drogas como a Estados Unidos. Es decir, que tenemos que invertir más dinero en prevención. Ustedes saben que en nuestro país
tenemos un presupuesto de más de 1.500 millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico y apenas 20 para prevención. Si nosotros seguimos sin invertir en prevención, vamos a seguir fracasando. Cuando vemos la publicidad de alcohol en la pauta en la televisión, cuando vemos que más de la mitad de la publicidad televisiva es de medicamentos, lo que estamos es arrancando desde muy abajo en la prevención. Precisamos hacer el marketing del hábito saludable. Precisamos que la gente, habiendo sustancias, elija no consumirlas. Y esa es la única forma en que vamos a ganar esta lucha. Mientras tanto, podrán seguir gastando dinero en luchar contra el narcotráfico, pero como veremos, no hay nadie que no pueda conseguir cualquier tipo de sustancias legal o ilegal a la vuelta de la esquina. Es decir, precisamos que la gente no quiera consumirla, porque conseguirla consigue fácil. Doctor, quiero saber qué siente o qué ha sentido como persona, como ser humano, cuando en una guardia llega un chico pasado de droga. Impotencia. Ver chicos de 17 años agonizando por el consumo muchas veces de un comprimido que lo tomó exclusivamente lejos de una situación suicida, absolutamente creyendo que podía divertirse con esa sustancia, es impotencia. Sobre todo porque uno tiene, si bien tenemos recursos farmacológicos para poder luchar contra esas intoxicaciones, no siempre lo logramos y realmente uno se siente en ese caso impotente. Gracias, doctor. Un gusto, gracias a ustedes.